El sistema urogenital se divide funcionalmente en los sistemas urinario y genital. Incluye todos los órganos implicados en la reproducción y en la elaboración y eliminación de la orina. El sistema urogenital se desarrolla a partir del mesodermo intermedio del embrión. El mesenquima, que es el tejido conjuntivo embrionario primordial, derivado de este mesodermo, es responsable principalmente de la formación de los riñones y de los genitales internos y a cada lado de la aorta dorsal aparece una elevación longitudinal de mesodermo, la cresta urogenital. La parte de la cresta urogenital que da lugar al sistema urinario es el cordón nefrogénico. La parte que da lugar al sistema genital es la cresta gonadal. Desarrollo del sistema urinario. El sistema urinario comienza a desarrollarse antes que el sistema genital y consta de los siguientes: los riñones que producen y eliminan la orina, las uretras que transportan la orina desde los riñones hasta la vejiga que almacena temporalmente la orina, la uretra que conduce la orina desde la vejiga hasta el exterior. Desarrollo de los riñones y de los uréteres. En los embriones humanos se desarrollan tres conjuntos de riñones sucesivos. El primer conjunto, el pronefros, es rudimentario y carece de función. El segundo conjunto, el mesonefros, está bien desarrollado y funciona brevemente durante el periodo fetal temprano. El tercer conjunto, los metanefros, forman los riñones permanentes. Pronefros. Estas estructuras bilaterales y transitorias aparecen al comienzo de la cuarta semana. Los conductos pronéfricos discurren caudalmente y se abren en la cloaca. Los pronefros degeneran con rapidez, pero la mayoría de los conductos pronéfricos persisten y son utilizados por el siguiente conjunto de riñones. Mesonefros. Estos órganos excretores gruesos y alargados aparecen al final de la cuarta semana caudalmente a los pronefros. Funcionan como riñones provisionales durante las 4 semanas hasta que los riñones permanentes se desarrollan y adquieren su función. Están constituidos por glomérulos de 10 a 50 por riñón y túbulos. Los túbulos mesonéfricos se abren en los conductos mesonéfricos bilaterales que originalmente los conductos pronéfricos. Los conductos mesonéfricos desembocan en la cloaca. Los mesonefros degeneran al final del primer trimestre, pero sus túbulos de los metanefros se convierten en los conductos deferentes de los testículos. Metanefros. Los metanefros son los primordios de los riñones permanentes. Comienzan a desarrollarse a la quinta semana y empieza a funcionar aproximadamente 4 semanas después. Los riñones permanentes se desarrollan a partir de dos estructuras, la yema ureteral y el blasfema metanéfrico. La yema ureteral es un divertículo que aparece en el conducto mesonéfrico cerca de la entrada de la cloaca. El blasfema metanéfrico deriva de la parte caudal del cordón nefrogénico. El pedículo de la yema uretral se convierte en el uréter. La parte craneal de la yema uretral experimenta un proceso repetitivo de ramificación por el cual se forman ramas que se diferencian hacia los túbulos colectores de los metanefros. Las 4 primeras generaciones de los túbulos aumentan en tamaño y concluyen formando los cálices mayores, mientras que las otras 4 segundas generaciones presentan una coexistencia y forman los cálices menores. Malformaciones congénitas de los riñones y los uréteres. Se observa algún tipo de defecto de los riñones y los uréteres en el 3 al 4% de los recién nacidos. Los defectos en la forma y la posición son los más frecuentes. Muchas anomalías del tracto urinario pueden detectarse antes del nacimiento mediante la ecografía. Algunos de estos defectos son la agenesia renal. La agenesia, ausencia renal unilateral, se observa en aproximadamente 1 de cada 1000 recién nacidos. Los del sexo masculino están afectados con mayor frecuencia que los del sexo femenino, y el riñón que presenta agenesia con mayor incidencia es el izquierdo. Dicha agenesia no suele causar sintomatología. Agenesia renal bilateral. Se asocia al oligohidramnios, la reducción de la cantidad de líquido amniótico, debido a que en estos casos la cantidad de orina eliminada hacia la cavidad amniótica es escasa o nula. Es probable que se observe en alrededor de 1 de cada 3000 recién nacidos. Aproximadamente el 20% de los casos de síndrome de Potter se debe a la agenesia renal bilateral. La mayoría de los lactantes con dicha agenesia suelen fallecer poco tiempo después del nacimiento. Rotación renal anómala. Esto se debe cuando un riñón muestra alteraciones en su rotación. La rotación anómala de los riñones es asociada a menudo con los riñones ectópicos.
Riñones ectópicos. Uno o ambos riñones pueden presentar una posición anómala. La mayor parte de los riñones ectópicos se localiza en la pelvis, pero en algunos casos los riñones se localizan en la parte inferior del abdomen. Los riñones pélvicos y otras formas de ectopía se deben a la falta del ascenso de los riñones. Riñón en herradura. En el 0.2% de la población se observa con un gran riñón único y con una forma de U localizado en la región púbica, por delante de las vértebras lumbares. El riñón en herradura no suele causar sintomatología, debido a que un sistema colector se desarrolla normalmente y a que los uréteres alcanzan la vejiga. Aproximadamente el 7% de los casos con síndrome de Turner se observa con riñón en herradura. Duplicaciones del tracto urinario. Las duplicaciones de la parte abdominal del uréter y la pelvis renal son frecuentes. Estos defectos se deben a la división completa, ya que origina un riñón doble con un uréter bífido o con los uréteres separados. Uréter ectópico. El uréter ectópico se debe a que el uréter no queda incorporado en el trígono de la parte posterior de la vejiga. La incontinencia es el síntoma más frecuente asociado al uréter ectópico, debido a que el flujo de la orina procedente del orificio no alcanza la vejiga, sino que se produce un goteo continuo de orina a través de la uretra en los lactantes del sexo masculino y a través de la uretra, la vagina o ambas en los sexos femenino. Enfermedad renal quística. En la enfermedad renal poliquística autosómica recesiva que se diagnostica en el momento del nacimiento o bien durante la fase intrauterina, mediante la ecografía, ambos riñones contienen numerosos quistes pequeños y el paciente presenta insuficiencia renal. Habitualmente, el lactante fallece poco tiempo después de su nacimiento. Sin embargo, es cada vez mayor el número de lactantes con este problema que sobreviven debido a la diálisis postnatal y al trasplante renal. La enfermedad renal displásica multiquística se debe a alteraciones morfológicas durante el desarrollo del sistema renal. La evolución de la mayoría de los niños con enfermedad renal displásica multiquista es generalmente buena, debido a que la enfermedad es unilateral en el 75% de los casos. En esta enfermedad se observa desarrollo de la uretra. El epitelio de la mayor parte de la uretra masculina y de todo el epitelio de la uretra femenina proceden del endodermo del seno urogenital. En los fetos del sexo masculino, la parte distal de la uretra localizada en el glande del pene procede de un cordón sólido de células ectodérmicas que crece internamente desde la punta del glande y se une al resto de la uretra esponjosa. En consecuencia, el epitelio de la parte terminal de la uretra tiene su origen en el ectodermo de superficie. El tejido conjuntivo y el músculo liso de la uretra proceden del mesénquima esplácnico, de origen mesodérmico, en los fetos de ambos sexos. Desarrollo de la vejiga. La vejiga se desarrolla principalmente a partir de la parte vesical del seno urogenital, la cual se divide en tres partes. Una parte vesical que forma la mayoría de la vejiga y que se continúa con la alantoides, una parte pélvica que se convierte en la uretra en el cuello de la vejiga, la parte prostática de la uretra de los fetos del sexo masculino y la uretra completa en los fetos del sexo femenino, una parte fálica que crece hacia el tubérculo genital, el primorio del pene o el clítoris. Todo el epitelio de la vejiga tiene su origen en el endodermo de la parte vesical del seno urogenital. Las demás capas de la pared vesical se originan del mesénquima mesodermo esplácnico adyacente. Inicialmente la vejiga se continúa con la alantoides. Al poco tiempo la alantoides se constriñe y se convierte en un cordón fibroso grueso denominado uracro. El uracro se extiende desde el vértice de la vejiga hasta el ombligo. En el adulto, el uracro está representado por el ligamento umbilical medio. Desarrollo de las glándulas suprarrenales. La corteza y la médula de las glándulas suprarrenales tienen orígenes distintos. La corteza se desarrolla a partir del mesodermo y la médula a partir de las células de la cresta neural. A lo largo de la sexta semana, la corteza aparece en forma de un grupo de células mesenquimales a cada lado del embrión, entre la raíz del mesenterio dorsal y la gónada en desarrollo. Inicialmente, las células de la cresta neural forman una masa en el lado medial de la corteza embrionaria. Más adelante aparecen células mesenquimales adicionales a partir del mesotelio rodeando la corteza. Estas células dan lugar a la corteza permanente de la glándula suprarrenal. En relación con el peso corporal, las glándulas suprarrenales del feto son entre 10 y 20 veces mayores que en una persona adulta y también son más grandes comparadas con los riñones.
y estas pierden aproximadamente la tercera parte de su peso durante las primeras 2 a 3 semanas después del nacimiento y no vuelven a recuperar su peso original hasta el final del segundo año. Desarrollo del sistema genital. El sexo cromosómico de un embrión queda determinado en el momento de la fecundación por el tipo de espermatozoide que se introduce en el ovocito. Los sistemas genitales iniciales son similares en los dos sexos, por lo que el periodo inicial del desarrollo genital se denomina fase indiferente del desarrollo sexual. Desarrollo de las gónadas. Las gónadas son los órganos que producen las células sexuales, espermatozoides u ovocitos. Las gónadas tienen tres orígenes: el mesotelio que reviste la pared abdominal posterior, el mesenquima subyacente de origen mesodérmico y las células germinales primordiales. Las células germinales primordiales. Las células sexuales grandes y esféricas pueden identificarse inicialmente a los 24 días de la fecundación entre las células endodérmicas de la vesícula umbilical, cerca de donde se origina la alantoides. Durante la sexta semana, las células germinales primordiales se introducen en el mesenquima subyacente y se incorporan en los cordones gonadales. Fundamento cromosómico de la determinación sexual. El sexo cromosómico depende de la fecundación del ovocito X por un espermatozoide X o por un espermatozoide Y. Antes de la séptima semana, las gónadas de los dos sexos tienen un aspecto idéntico y se denominan gónadas indiferenciadas. Desarrollo de los testículos. El factor determinante de los testículos induce la condensación y la extensión de los cordones seminíferos hacia la médula de la gónada indiferenciada, donde se ramifican y anastomosan formando la red testicidal, una trama de canales. Hacia la octava semana, estas células comienzan a segregar hormonas andrógenas, testosterona y androstenediona, que inducen la diferenciación masculina de los conductos mesonéfricos y de los genitales externos. Los túbulos seminíferos no muestran una luz en su interior hasta la pubertad. Desarrollo de los ovarios. El desarrollo gonadal tiene lugar de manera lenta en los embriones de sexo femenino. Los cromosomas 2X presentan genes para el desarrollo ovárico y también hay un gen autosómico que al parecer desempeña una función en la organogénesis ovárica. El ovario no puede identificarse histológicamente hasta más o menos la semana 10. Los cordones gonadales no son prominentes en el ovario en desarrollo, pero se extienden hacia la médula y forman una red ovárica rudimentaria. Normalmente esta red de canales y los cordones gonadales degeneran y desaparecen. Desarrollo de los conductos y las glándulas del tracto genital femenino. Los conductos mesonéfricos de los embriones femeninos experimentan una regresión debido a la ausencia de testosterona. Solamente quedan unos pocos restos carentes de función. Los conductos paramesonéfricos se desarrollan debido a la ausencia de sustancia inhibidora mulleriana. El desarrollo sexual femenino durante el periodo fetal no depende de la presencia de los ovarios o de diversas hormonas. Más adelante, los estrógenos producidos por los ovarios maternos y por la placenta estimulan el desarrollo de las trompas uterinas, el útero y la parte superior de la vagina. Los conductos paramesonéfricos forman la mayor parte del tracto genital femenino. Glándulas auxiliares del tracto genital femenino. Varias evaginaciones de la uretra en el mesenquima adyacente forman las glándulas uretrales y las glándulas parauretrales, que son bilaterales y segregan moco. Otras evaginaciones que aparecen en el seno urogenital forman las glándulas vestibulares mayores en el tercio inferior de los labios mayores. Desarrollo de la vagina. La pared fibromuscular de la vagina se desarrolla a partir del mesenquima adyacente. El contacto del primordio uterovaginal con el seno urogenital da lugar a que se forme el tubérculo sinusal e induce la formación de vaginaciones endodérmicas bilaterales, los bulbos senovaginales. Estas estructuras se extienden desde el seno urogenital hasta el extremo caudal del primordio uterovaginal. Hasta etapas avanzadas de la vida fetal, la luz de la vagina está separada de la cavidad del seno urogenital por una membrana, el himen. Desarrollo de los genitales externos.
Los genitales externos están completamente diferenciados hasta la semana 12. Al inicio del cuarto mes, la proliferación del mesénquima produce un tubérculo genital en los dos sexos, en el extremo craneal de la membrana cloacal. Al poco tiempo, se desarrollan a cada lado de la membrana cloacal las tumefacciones labioescrotales y los pliegues urogenitales. El tubérculo genital aumenta de longitud y forma el falo primitivo. Desarrollo de los genitales externos femeninos. En el feto femenino, el falo primordial se convierte gradualmente en el clítoris. Los pliegues uretrales no se fusionan, excepto en su parte posterior, en la cual se unen formando el frenillo de los labios menores. Las partes no fusionadas de los pliegues urogenitales forman los labios menores. Los pliegues labioescrotales se fusionan en la parte posterior y generan la comisura labial posterior, y en la parte anterior, la comisura labial anterior y el monte del pubis. Los pliegues labioescrotales en su mayoría no se fusionan, pero se convierten en dos grandes pliegues cutáneos, los labios mayores. Reubicación de los testículos y los ovarios. Hacia la semana 26, los testículos ya han descendido generalmente hasta el retroperitoneo, desde la región lumbar superior hasta la pared abdominal posterior y hasta los anillos inguinales profundos. Este cambio de posición se produce a medida que la pelvis fetal aumenta de tamaño y se alargan el cuerpo y el tronco del embrión. En la mayoría de los casos, los dos testículos se ubican en el escroto hacia la semana 32. Después de que ambos están alojados en el escroto, el conducto inguinal se contrae alrededor del cordón espermático. En más del 97% de los recién nacidos a término, los testículos están dentro del escroto, y en la mayoría de los casos en que no es así, los testículos descienden al escroto durante los 3 primeros meses tras el parto. Descenso ovárico. Los ovarios también descienden desde la región lumbar de la pared abdominal posterior y se reubican en la pared lateral de la pelvis. Sin embargo, no pasan de la pelvis ni se introducen en los conductos inguinales. Desarrollo de los genitales externos masculinos. La masculinización de los genitales externos está inducida por la testosterona, que producen las células intersticiales de los testículos fetales. A medida que el falo aumenta en tamaño y longitud para formar el pene, los pliegues uretrales constituyen las paredes laterales del surco uretral en la superficie ventral del pene. Los pliegues uretrales se fusionan entre sí a lo largo de la superficie ventral del pene, formando la uretra esponjosa. El ectodermo de superficie se fusiona en el plano medio del pene, formando el rafe del pene. En el extremo del glande del pene, una invaginación del ectodermo forma un cordón ectodérmico celular. A medida que este cordón se canaliza, su luz se une a la uretra esponjosa, y de este modo se completa la parte terminal de la uretra, y el orificio uretral externo se desplaza hasta el extremo del glande del pene. Durante la semana 12 aparece una invaginación circular en el ectodermo de la periferia del glande del pene. Cuando esta invaginación se desestructura, forma el prepucio, un pliegue de piel que desempeña una función de cobertura. Las tumefacciones labioescrotales se aproximan entre sí y se fusionan formando el escroto. Desarrollo de los conductos inguinales. Los conductos inguinales representan el trayecto que siguen los testículos en su descenso desde la pared abdominal dorsal a través de la pared abdominal anterior y hasta el escroto. A medida que degenera el mesonefros a cada lado del abdomen, se desarrolla un ligamento, el gobernáculo. El gobernáculo discurre oblicuamente a través de la pared abdominal anterior en desarrollo en la zona del futuro conducto inguinal y acaba uniéndose caudalmente a la superficie interna de las tumefacciones labioescrotales. El proceso vaginal, una evaginación del peritoneo, arrastra extensiones de las capas de la pared abdominal por delante que forman las paredes del conducto inguinal.
Estas capas también forman las cubiertas del cordón espermático y el testículo.